Bien, saludos para todos. Seguimos entonces trabajando con nuestro tema de la cartografía y vamos a hablar ahora de la teledetección. ¿Por qué hablar en detalle de la teledetección? Porque los productos de la teledetección son básicos ahora para tener informaciones frecuentes y muy diversas sobre la superficie terrestre. Y esos productos los estamos aprovechando poco a poco, es decir, las metodologías siguen desarrollándose para realizar análisis sobre en particular, los recursos naturales que son de diferentes tipos. Entonces, para el tema de la crisis climática, es una herramienta, es un producto de una herramienta muy importante para detectar variables, medir variables y elaborar análisis espaciales que nos permiten decir cuáles son los cambios que están sucediendo en el mundo. Aquí tienen un video tomado de forma oblicua por la Estación Espacial Internacional sobre el norte de Egipto. Ustedes ven aquí el delta del Nilo y aquí el cauce del Nilo que que va ahora en dirección hacia el sur, hacia la parte alta de la cuenca. Y aquí el Mar Rojo. Lo que están viendo aquí son justamente los elementos que podemos detectar desde el cielo. Las zonas urbanas, el mar o los mares, la red hídrica superficial, los suelos, a veces la geología bajo ciertas condiciones, el tipo de cobertura vegetal y también, aparte de eso, los fenómenos atmosféricos. Entonces son tres vertientes que podemos analizar: la parte terrestre o continental, todo lo que hay encima, lo que se produce encima de la superficie terrestre, la parte de los mares, de los océanos, las corrientes, la temperatura del agua, la contaminación del agua se puede observar, se puede medir, la concentración en algas, en fitoplancton, etc. Y en cuanto a la atmósfera, pues de nuevo vamos a identificar las temperaturas de las masas de aire, sus desplazamientos, sus movimientos, las contaminaciones de esas masas de aire, etc. Es decir, que la teledetección no se limita solamente a la Tierra, la superficie terrestre, abarca la Tierra como un gran conjunto: continente, océanos y atmósfera. Empezamos entonces con la definición de la historia. La teledetección, de forma general, es la medición o adquisición de informaciones sobre un objeto o un fenómeno gracias a un instrumento de medición que no tiene contacto con el objeto estudiado. ¿Cuál es el interés de no tener contacto con ese objeto? Es que no lo vamos a alterar. La teledetección, por lo tanto, no se usa solamente en geografía, se usa también en medicina. ¿Cuál es el interés de usar los rayos X? Es que no tenemos que abrir el paciente para analizar su interior. ¿Cuál es el interés de la resonancia magnética? Es que también podemos ver el interior del cuerpo sin abrirlo. Para nosotros, geógrafos, la teledetección tiene la misma ventaja. Vamos a detectar la información desde el cielo sin necesidad de tomar muestras en terreno. Podemos tomar muestras para validar algunas informaciones, pero de forma general la teledetección nos permite cubrir un país entero, hasta el mundo entero, sin entrar directamente en contacto con su superficie. Nos permite también detectar informaciones sobre áreas que son muy remotas.
Si quiero conseguir información sobre el tope de la Sierra de Bauruco o de la Cordillera Central, lo puedo hacer sin desplazarme. Y permite detectar informaciones que van más allá de lo que ve el ojo humano. Es decir, nuestros ojos, lo vamos a ver, están bastante limitados en cuanto al tipo de radiaciones que pueden ver. La luz solar, por ejemplo, es una radiación. Nuestros ojos son capaces de ver solamente una mínima parte de esa luz. El sensor, al contrario, tiene una capacidad mucho mejor de detectar las radiaciones de todo tipo, lo que nos va a dar mucho más informaciones sobre los objetos que hay en la Tierra. En geografía, entonces, la teledetección es el conjunto de técnicas que permiten conseguir información sobre la superficie terrestre en el sentido amplio del término, es decir, también la atmósfera, los océanos, sin tener contacto directo, por la adquisición de imágenes. ¿Qué vamos a hacer con esas imágenes? Las vamos a procesar, las vamos a analizar para producir análisis espaciales y mapas. Abarca los procesos de captación y grabación de la energía de radiación electromagnética. Esa palabra es muy importante. Podemos medir también sonido, es lo que se hace con un sonar. El barco emite un sonido y el eco que vuelve del fondo del mar o de los peces, de lo que hay dentro del agua, permite al operador del barco tener una imagen de los fondos oceánicos, pero nosotros vamos a trabajar más bien con las radiaciones electromagnéticas. ¿Cuáles son esas radiaciones? Simplemente la luz. La luz es un tipo de radiación electromagnética. Otro tipo, las ondas radio, las microondas, los rayos X, etcétera, etcétera. Todas esas ondas, esas radiaciones, las podemos captar y nos va a permitir dibujar una imagen. Esas ondas pueden ser emitidas, por ejemplo, quedan emitidas por el sol. Pueden ser reflejadas. Hay objetos que reflejan algunas ondas. Nosotros mismos, si nos podemos ver, es porque nuestro cuerpo refleja algunas ondas. O puede ser transmitida. Transmitida significa que la onda pasa a través del material, lo que sucede típicamente con un pedazo de vidrio. Cuando hablamos de onda o de radiación emitida, también tenemos que pensar en nuestros cuerpos. Cualquier cuerpo que emita calor emite ondas electromagnéticas que pueden ser captadas. Y eso lo vamos a usar también sobre la Tierra para captar nuevas informaciones sobre la temperatura de la superficie. En inglés no hablan de teledetección, hablan de remote sensing, para que conozcan el término, que lo verán, por ejemplo, en el manual que lo mencioné, el manual canadiense, y en otra literatura. Se realiza la teledetección gracias a un vector. Un vector es un aparato, sea cual sea, que va a transportar un sensor. Un vector entonces puede ser un avión, un dron, un satélite. Un sensor es un aparato que va a que va a medir las radiaciones electromagnéticas para captar informaciones y poder reconstruir una imagen de la superficie, de sus características, la atmósfera o el océano. Esos sensores dijimos que pueden ser de diferentes tipos: un láser, una cámara óptica, un radar. Esas radiaciones electromagnéticas pueden ser detectadas de manera química. Es lo que se ha usado hasta recientemente con las cámaras análogas, esas cámaras que usan películas, que usan rollo.
o pueden ser detectadas de forma electrónica, que son, por ejemplo, es el ejemplo de las cámaras que tienen en sus celulares, o que tienen en su computadora, o que tienen en su tablet. Esas cámaras son electrónicas. Es el tipo de sensor que cargan ahora los satélites. Para poner una fecha de inicio a la teledetección, podemos coger el 1856. ¿Qué pasa en esa fecha? Se hace los primeros experimentos de tomar fotografía desde el cielo. En particular, un señor que se llama Nadal, de apodo Nadal, que aprovecha los globos que permiten elevarse, que fueron inventados en Francia en el siglo XVIII, y la fotografía que también se ha desarrollado en el mismo país durante el siglo XIX. Después de tener esos dos inventos, esas dos invenciones, pues va a poder tomar fotografía desde el cielo por primera vez. Así nace la teledetección, 1856. La teledetección dijimos que inició entonces con sensores análogos, con películas, por reacción química. ¿Cómo funcionaba esto? Simplemente tengo una película con un componente químico puesto sobre la película que reacciona cuando está iluminado. Es decir, que los fotones, las partículas de luz que salen de los objetos, cuando impactan la película, van a modificar su color. Típicamente, ese componente químico era haluro de plata. El haluro de plata, cuando recibe la luz solar, oscurece. Y eso poco a poco nos va a permitir tener una imagen. Inicialmente tenemos una película expuesta en la que todavía no podemos distinguir nada. Hay que pasar por un proceso químico para lo que se llama desarrollar la película o revelarla también. Y poco a poco vamos a obtener un negativo, es decir, una imagen con, digamos, los colores inverso, o la intensidad, mejor dicho, de la luz inversa. Bien. Cuando usábamos esa metodología podíamos captar solamente los colores naturales. De hecho, no teníamos idea en aquel tiempo de que se podían captar otro tipo de onda electromagnética. Entonces vamos a captar los colores rojo, verde, azul, es decir, los colores que son visibles por el ojo humano. El ojo humano en el fondo tiene conos que permiten detectar esos tres colores primarios. Y la mezcla de esos colores forma entonces, digamos, todo el arcoíris de colores. Todos los colores posibles que puede detectar el ojo humano. Arcoíris y más allá, es decir, hasta colores que no están en el arcoíris, como el color rosado. El análisis entonces se realizaba por fotointerpretación. ¿Qué significa esto? Que después de tener una fotografía tomada desde el cielo, desde un globo, desde un avión, pues el operador, un técnico, necesitaba interpretar la información que se veía en la imagen. Reconocer que tal rectángulo es probablemente una casa, que tal otro polígono un poco más grande sería, por ejemplo, una parcela agrícola, etcétera, etcétera. Basándose en qué, en diferentes elementos que vamos a ver ahora, que permiten deducir, entender qué información está viendo en la fotografía. Primera mitad del siglo XX se desarrollan las técnicas de teledetección por avión.
decir que vamos a empezar a cargar cámaras en los aviones, en particular a partir de la Primera Guerra Mundial, para poder captar desde el cielo los movimientos del enemigo. Mejoran también las técnicas de fotografía, con mejores lentes, con un material que se vuelve más sensible a la luz y que poco a poco también permite no captar solamente la intensidad de la luz visible en general, que eso produce imágenes a nivel de gris, sino también poder separar los colores y producir fotografía a color. Se desarrolla también la fotogrametría. La fotogrametría es una ciencia que permite hacer mediciones dentro de una fotografía. ¿Y hacer mediciones para qué? Pues en particular para poder detectar los relieves y poder medir altitudes dentro de una fotografía. Reconstruir la tercera dimensión. Una fotografía es un objeto plano en 2 dimensiones. Lo que queremos es poder entender cómo era el relieve que se ve en la fotografía cuando eso fue captado por el avión que pasó encima de ese relieve. ¿Por qué hacer todo eso? Porque la información del relieve es muy importante para poder fotointerpretar las informaciones. Y se diversifica en los usos, es decir que la teledetección permite ahora trabajar el tema de los pozos de petróleo, trabajar su ubicación, trabajar con todos los recursos naturales en general, el aspecto militar también, que obviamente se ha beneficiado mucho del tema de la teledetección y lo sigue haciendo. Es decir que el uso poco a poco de la teledetección ha tocado muchas ramas de la ciencia. Voy a pasar esta explicación de cómo se elabora una fotografía análoga, que no es el tema de mayor importancia para esta presentación. Me paro aquí con una de las primeras cámaras que fueron montadas sobre aviones durante la Primera Guerra Mundial, mirando esta vez a la vertical. Ahorita cuando vimos el delta del Nilo, eso fue captado de forma oblicua. Ahora vamos a empezar a captar la información de manera vertical. Y de alguna manera tomando varias fotografías una detrás de la otra a medida que pasamos encima de un espacio, pues vamos a poder reconstruir la tercera dimensión y ver los relieves. Aquí tengo un ejemplo de una fotografía aérea que fue captada por el Instituto Cartográfico Militar en el 1958 sobre la ciudad de Santo Domingo. Ustedes ven al sur el Mar Caribe, aquí el río Osama, y lo que era la ciudad en el 58, con una extensión bastante corta. El aeropuerto que ven en el centro ya no existe, era el aeropuerto Andrews, que ahora está ocupado en particular por el NACO, el ensanche NACO. Y la pregunta es, cuando recibimos esta imagen, ¿qué información podemos extraer? Bien. Esas imágenes vienen con unas marcas en el borde, unas marcas fiduciales, que sirven para luego ser trabajadas en aparatos que llamamos estereoscopio, que permiten reconstruir la tercera dimensión. Vamos a ver más para adelante cómo. Aquí abajo tengo informaciones sobre la focal, es decir, unas informaciones sobre la cámara, qué tan lejos estaba el fondo de cámara del lente, una información sobre la altitud de vuelo y la hora exacta. Y dentro de la imagen pues podemos detectar
la zona urbana que reconocemos como por su color, pero sobre todo aquí por esas calles, esa malla, esa cuadrícula, con ese conjunto de calles paralelas y perpendiculares, muy típico del sistema español y norteamericano. Ahí en el norte vamos a identificar un bosque, ¿por qué? De nuevo, los colores son diferentes y las formas también son muy irregulares. Y veremos que la textura también, es decir, esa variación de tono dentro de esos pequeños conjuntos es, es muy diversa. Es decir, tenemos una superficie que parece tener rugosidad, al contrario de la zona urbana que tiene una superficie casi lisa. Es decir, que son muchos elementos que nos dicen si estamos viendo una zona natural, una zona urbana u otro tipo de elemento. Si nos acercamos, entonces vemos de nuevo esa malla, esa cuadrícula sobre la zona urbana, y aquí en la zona oriental los primeros barrios que se formaron. ¿Cómo detectamos entonces la información? ¿Cómo hacemos fotointerpretación? Eso es importante, ¿por qué? Porque hoy nosotros la usamos poco. Es decir, vamos a usar la computadora que nos va a ayudar en identificar los objetos que hay en la imagen. Pero sí tenemos que darle muestras a esa computadora. Vamos a tener que decirle a la computadora que esto, por ejemplo, es una parcela agrícola y esto es un pueblo, una zona urbana, para que luego la computadora haga el trabajo de identificar todos esos píxeles y clasificarlos, decir si esos píxeles son de zona agrícola o de zona urbana, uno por uno. Bien. ¿Cómo hacemos eso nosotros visualmente? Primeramente trabajamos con las formas, la forma de los objetos. Trabajamos también con el tamaño. No es lo mismo un pequeño rectángulo y un gran rectángulo. Nos dice que se trata de diferentes objetos. Vemos también la orientación, vemos los colores, vemos la textura que mencionaba anteriormente, es decir, si la superficie, si el objeto tiene una superficie lisa o con rugosidad. Vamos a ver patrones espaciales, disposiciones regular, como se ve en las zonas urbanas. Y vamos a ver que hay otros elementos también que nos permiten decir qué estamos viendo en la imagen. Aquí ven una imagen de un campo de la provincia de San Juan. Son parcelas agrícolas, como lo vemos, justamente por esas formas muy geométricas. Nos dice que no es una zona natural. No encontramos canales de riego. Probablemente se trata de una zona de agricultura en secano. En el centro sí vemos una textura con mucha rugosidad. Vemos unos colores verde, entonces estamos viendo un bosque. Y ese bosque, por la forma alargada que tiene, es un bosque ribereño. Entonces la forma también y la textura y el color nos permiten decir que estamos viendo aquí un bosque ribereño. ¿Por qué hacemos eso hoy? Porque encima de este bosque vamos a poder dibujar unos límites y poco a poco dibujar un mapa del bosque ribereño, de las parcelas agrícolas, de las zonas urbanas. Es decir, dibujar un mapa de esta zona. Es lo que típicamente se ha hecho para hacer una hoja topográfica. Aquí que estamos viendo un bosque disperso, y la pregunta es ¿qué tipo de bosque estamos viendo? ¿Qué tipo de árboles hay dentro de ese bosque? Si nos fijamos solamente del color, no podemos decir qué tipo de bosque es. Hay diferentes tipos de bosque: seco, mixto, latifoliado, húmedo,
latifoliado nublado, conífera, manglares, etc. Simplemente por el color es muy difícil de separar. Ahora, si vemos la forma de la sombra, vemos que esos árboles tienen a dar una sombra triangular. Y fíjense este ejemplo aquí. La sombra sí nos dice que estamos viendo un bosque de conífera. Entonces no es solamente los colores, textura y demás, sino también otras informaciones como las sombras que nos permiten fotointerpretar esas informaciones. Aquí tenemos un bosque bastante denso, no hay otro elemento, no hay zona urbana, no hay ríos, no hay nada visible en la imagen. Probablemente se trate de un bosque natural. Aquí veo otro bosque, tiene la misma textura, tiene el mismo color, aunque esas dos imágenes fueron tomadas por dos sensores diferentes, por eso los colores se ven un poco diferentes. Pero hay una gran diferencia, es que aquí estamos viendo caminos vecinales y estamos viendo pequeños techos en toda la imagen. Nos dice que en esta zona hay una actividad humana. Es decir, que probablemente estamos viendo aquí una parcela agroforestal. Y este ejemplo fue tomado en la Sierra de Neiva y se trata de un cafetal. Entonces, ¿cómo sacamos esa conclusión? Por asociación. Si vemos que en un mismo lugar encontramos un bosque húmedo y una red de caminos vecinales con techos, entonces estamos probablemente viendo una parcela agroforestal y eso lo sacamos por asociación. Bien. ¿Qué otra información necesitamos para fotointerpretar? Como les decía, es el relieve. ¿Cómo sacamos el relieve? Típicamente vamos a usar un estereoscopio. Eso es un estereoscopio profesional de los que se usaban en el Instituto Geográfico Universitario y en el Instituto Cartográfico Militar. Digo que se usaban porque ahora usamos la computadora para hacer el mismo procesamiento. ¿Y qué vamos a poner en el estereoscopio? Vamos a poner aquí una foto aérea y aquí otra fotografía aérea. Ambas fotografías cubren el mismo territorio en tierra, pero fueron tomadas desde dos puntos de vista diferentes. Es decir, que el avión pasó encima del lugar de interés, tomó una primera fotografía, siguió avanzando, tomó otra fotografía y esas dos fotografías se solapan por parte. Es decir, que en esas dos fotografías puedo ver los mismos objetos desde dos puntos de vista diferentes. ¿Por qué hacemos eso? Para reproducir la visión humana. La visión humana funciona de tal manera que el ojo izquierdo ve una imagen del mundo, el ojo derecho ve otra imagen del mundo. Hay diferencias entre lo que ven esos dos ojos. Si ustedes cierran el ojo izquierdo y luego cierran solamente el ojo derecho, van a ver que los objetos se desplazan. Tienen, y sobre todo el fondo, la pared, por ejemplo, que están viendo, todo eso se mueve. Se mueve debido a que tienen dos puntos de vista diferentes. Y va a aportar lo que se llama el o la paralaje, es decir, un desplazamiento continuo de los objetos que se debe a que estamos viendo la información desde dos puntos de vista diferentes. Nuestros dos ojos ven dos imágenes diferentes y nuestro cerebro con esas dos informaciones logra entender la profundidad de esos objetos, qué tan cerca o lejos están de mí. Bien. Entonces aquí hacemos lo mismo. Una fotografía aquí, otra fotografía a la derecha. El operador va a poner sus dos ojos aquí en el centro.
Con el ojo izquierdo ve la primera imagen, con el ojo derecho ve la segunda imagen. Y bajo ciertas condiciones le permite ver de nuevo en relieve esas fotografías para interpretarla mucho mejor. Y aquí abajo va a poder dibujar unas informaciones que van a ser usadas para crear hojas topográficas. Va a poder dibujar los elementos que ve, la zona urbana, etcétera, las montañas y demás. Y va a poder dibujar también las curvas de nivel de todos los relieves presentes en la imagen. Veamos un ejemplo de lo que se hace hoy en día con la fotogrametría. Aquí tienen una fotografía que fue tomada por un dron sobre una minera del país. Y si vemos una sola fotografía, pues sacamos informaciones de nuevo por la textura, el color, el tamaño, la forma, etc. Pero nos faltan los relieves para entender qué tipo de objeto estamos viendo realmente. Pues con la fotogrametría vamos a poder crear un modelo en 3 dimensiones del mundo que fue captado por el dron. Y lo que veíamos de forma plana, ahora lo estamos viendo en relieve y entendemos que esto es la parte alta. Aquí hay un talud, una especie de camino en el centro, y eso sigue vertiendo hacia dónde, hacia abajo, hacia las lagunas que están llenas de sedimentos por la actividad minera que se da más arriba. O sea que nos da muchas más informaciones para interpretar lo que estamos viendo en nuestras fotografías. Aquí otro ejemplo de fotografía que fueron tomadas encima de un pueblo que está cerca de esa minera. Tenemos casas. ¿Cuál es la altura de esas casas? ¿Son pequeñas? ¿Son altas? Pues eso lo vamos a sacar justamente con el modelo en 3 dimensiones que nos permite entender qué tipo de objeto estamos viendo en la imagen. En el siglo XX, desde el finales de los años 50, se desarrolla la exploración espacial. Inicialmente con películas, es decir, que esos satélites cargaban rollos y buscaban la manera de enviar esos rollos de fotografía desde el espacio hacia la Tierra, que era bastante complicado. Poco a poco tenemos sensores digitales que se desarrollan, que van a poder ser montados en los satélites y enviar sus informaciones a través de ondas radio. Para el público en general, las primeras imágenes satélite que se van a poder usar son las imágenes del satélite Landsat, o de la misión, mejor dicho, Landsat 1, en el 1972. Es un satélite que fue elaborado específicamente para estudiar la Tierra. ¿Cómo trabaja el satélite? Mide una intensidad de las radiaciones electromagnéticas que reflejan los objetos. ¿Qué tipo de radiación? Típicamente la luz solar. Es decir, que el Sol emite radiaciones. Esas radiaciones entran en contacto con la superficie de la Tierra, con los objetos que están en la superficie. Y esos objetos van a reflejar parte de esas radiaciones en todas las direcciones, inclusive hacia el sensor del satélite. ¿Qué hace el sensor? El sensor es típicamente una matriz de celda. Cada celda va a medir la intensidad de la luz que le llega y convertir esa intensidad en un valor numérico. Por ejemplo, entre 0 y 100. Si recibió mucha luz, da el valor 100.
Si recibió poca, da el valor 0. Y entre esos dos extremos, pues podemos tener cualquier variación. ¿Qué vamos a hacer después de tener un valor? Pues esa matriz de celda produce una matriz de píxeles, es decir, una imagen. Y por cada valor vamos a aplicar una paleta de color, una rampa de color. Por ejemplo, los píxeles que tienen un valor bajo lo vamos a representar de color negro. Y los píxeles que tienen un valor alto lo vamos a representar con color claro. Simplemente para restituir lo que percibió el sensor allá arriba en el espacio cuando miraba hacia la Tierra. Hoy seguimos desarrollando la teledetección como lo hacemos con el aumento de la resolución espacial, es decir, que vamos a poder ver mejor los detalles en la imagen. Voy a poder empezar a ver vehículos, hasta personas dentro de mi imagen, es decir, que voy a poder identificar más objetos dentro de la imagen poco a poco a medida que van mejorando los sensores. Vamos a aumentar también la resolución espectral. Eso lo vamos a explicar más en detalle después, en otro capítulo. Pero se trata de que básicamente vamos a poder detectar más colores, entre comillas. Una baja resolución espectral es una imagen que presenta solamente unos niveles de gris, como esas fotos análogas que vimos anteriormente. Una imagen de mejor resolución espectral es una imagen que puede cortar el espectro en diferentes pedazos para producir una imagen con varios colores. Entraremos más en detalle después sobre eso. Aumenta también la resolución radiométrica, es decir, qué tan sensible es el sensor a la luz que le llega. ¿Se acuerdan que dijimos que la matriz de celda da un valor numérico que puede variar de 0 a 100? Tengo sensores que pueden cortar esas intensidades, no solamente entre 0 y 100, sino entre 0 y 65.000. En ese caso tiene una mejor resolución radiométrica, es capaz de separar mejor cualquier pequeña variación en la intensidad de la luz que le llega. Y eso nos va a dar más informaciones sobre los objetos que estamos viendo en la imagen. Vamos a poder aumentar también la resolución temporal. Eso significa que ahora tenemos muchos satélites que están dando la vuelta alrededor del mundo y esos satélites permiten captar informaciones con mucha frecuencia. ¿De qué nos sirve eso? Pues en vez de hacer un análisis del uso y cobertura del país cada 5 o 10 años, como se hacía antes, porque contábamos con fotografías aéreas, había que organizar una campaña de captación, grabación de fotografías aéreas sobre todo el país. Eso costaba mucho dinero, era bastante tedioso. Ahora podemos tener una información, una imagen sobre el país cada 4 días, hasta menos. Por lo tanto, podemos producir un análisis de uso de cobertura cada 4 días y ver la evolución, entonces monitorear, por ejemplo, los incendios forestales, la tala de los árboles, la contaminación del agua, todo eso con una alta frecuencia temporal. También se han desarrollado los sensores activos, típicamente los radares, que lamentablemente no vamos a poder tocar por falta de tiempo, pero los radares permiten emitir su propia onda electromagnética sin ayuda del sol y captar lo que vuelve, los ecos que vuelven de esa onda. Son muy interesantes para la parte tropical porque, o sea, decir todos los países de la zona intertropical como el nuestro, porque esa onda no es sensible a la nube.
Es decir, la onda atraviesa la nube y capta lo que hay por debajo. En nuestro país tenemos mucha nube constantemente el año entero. Hay zonas que no dejan de tener nube, por ejemplo los Haitises, el tope de la cordillera central, o la vertiente norte, mejor dicho, de la cordillera central. Pues con un radar, un sensor radar, una antena radar, siempre vamos a poder captar informaciones el año entero y sacar información. Otro tipo de sensor activo, el LIDAR, que es un láser que apunta a la vertical hacia abajo, desde el satélite hacia abajo, y permite en particular medir muy bien la altitud del terreno para reproducir el terreno en un raster que llamamos modelo digital de terreno. ¿De qué sirve ese modelo digital de terreno? Sirve para hacer mapa de inundación, sirve para hacer mapa de deslizamiento, sirve para calcular la pendiente, etcétera, etcétera. Sirve para un montón de elementos y de procesamiento. Tenemos ahora múltiples satélites públicos, como Landsat, como Sentinel de la Agencia Espacial Europea, y tenemos también múltiples satélites privados. Es decir, que hay empresas que han lanzado su propio satélite, generalmente de alta resolución espacial. Se pueden ver detalles, elementos que miden 30, 40 centímetros en la imagen. Pero esas imágenes las venden. ¿Y para qué se producen todas esas imágenes? Para la meteorología, la oceanografía, la observación militar, etcétera, etcétera. Y por último, todas esas informaciones, que son muchas, la podemos procesar gracias a los sistemas de información geográfica como QGIS, que permite recuperar todas esas informaciones, presentarla en un sistema de referencia de coordenadas y analizar los datos. Clasificación automática, eso lo haremos juntos. Autorrectificación de la imagen, es decir, corregir la distorsión del relieve en la imagen. Cuando ustedes toman una foto desde el cielo, todos los objetos altos aparecen recostados, es decir, que no están encima de su base. Eso lo podemos corregir por autorrectificación, con el propósito de poder luego digitalizar la información encima de esas imágenes, ubicar bien cada elemento para crear un mapa. Termino la parte histórica con esa cronología rápida. 1839, creación de la fotografía por Nipse, es decir, y Daguerre, que son los primeros fotógrafos. Si ustedes han escuchado hablar del daguerrotipo, que fue básicamente el primer tipo de cámara que se elaboró en el siglo XIX y que se vendió en gran parte del mundo. 1844, las primeras fotografías aéreas tomadas por el señor Tournachon, es decir, por Nadar. 1856, ¿se acuerdan lo que vimos anteriormente? El mismo señor Nadal toma fotografía desde los globos. Más tarde, hasta el 1898, el señor Loseda experimenta fotografías aéreas y sobre todo forma la base de la fotogrametría para reproducir los relieves. Con los hermanos Wright en el 1909 se toman las primeras fotografías desde un avión. 1914 a 18, es decir, la Primera Guerra Mundial, empieza el uso intensivo de la fotografía aérea para reconocer, para identificar objetos desde el cielo. 1919 se crea el primer estereoscopio, el aparato que vimos que permite
trabajar con pares de fotografía, lo que llamamos pares estereoscópicos, para recrear el relieve y poder dibujar hojas topográficas. 1940, aparición de los primeros radares. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Inglaterra. Gran Bretaña, para defenderse de los aviones alemanes, desarrolla un sistema que emite ondas electromagnéticas que van a rebotar, ser retrodispersas, es el término, sobre los aviones, volver hacia la antena inicial y poder estimar a qué distancia están esos aviones para poder enviar aviones de caza a destruir los aviones enemigos antes de que lleguen encima de Londres. En el 57, el lanzamiento de Sputnik 1, el primer satélite artificial soviético. A partir de ahí entonces inicia la era espacial de la teledetección. Tenemos la creación de radiómetros, que son esos aparatos que miden radiaciones, lo mismo, o de la misma familia, digamos, que las cámaras que tienen en sus celulares. Sus cámaras digitales captan radiaciones electromagnéticas. Y también se crean los radar de imagen, es decir, radar que no se usan solamente para ubicar la posición de un avión, sino para también crear una imagen que vamos a poder interpretar, fotointerpretar. 1960, el lanzamiento de Tiros, primer satélite meteorológico para dar seguimiento a la cobertura de nube. 72, el satélite Landsat 1, que inicialmente se llamaba ERTS. 74, 78, seguimos desarrollando los satélites meteorológicos y se va a formar una constelación de satélites, es decir, varios satélites que están dispuestos alrededor del planeta para seguir todos los movimientos dentro de la atmósfera. En el 78, lanzamiento de CISAT, un satélite de observación de los océanos, equipado entre otros de un radar. Ese radar le permite identificar la altura del mar y poco a poco nos vamos a dar cuenta de que el nivel del mar no es el mismo en todo el planeta. Hay variaciones que pueden ser de 10, 50, 100 metros. En el 82, aparición de la alta resolución espacial con Landsat 4 y un sensor que se llama Thematic Mapper. 86, lanzamiento de Spot 1, un satélite europeo. Y 99, lanzamiento de un satélite privado que se llama Iconos, que vende sus imágenes, que son de alta resolución espacial, es decir, que cada píxel cubre un área de 1 metro por 1 metro. Permite ver muchos detalles. Bien, vamos a ver ahora los principios físicos de la teledetección. Vamos a hablar en particular de lo que es una onda electromagnética y de cómo el sensor, luego, de cómo el sensor capta esa onda. En particular, lo que va a hacer el sensor es separar los tipos de ondas para producir diferentes imágenes. Aquí tenemos el espectro electromagnético que presenta las ondas electromagnéticas o las radiaciones electromagnéticas que conocemos, que van de los rayos cósmicos a las ondas radio, pasando por los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, la luz visible, que es la única parte de todo el espectro que nuestros ojos pueden captar, es decir, que nuestros ojos son unos sensores mediocres de ondas electromagnéticas. Aquí lo que representa la parte visible en el espectro, de hecho ya está aumentado. Nuestros ojos son sensibles a una parte mínima de radiaciones electromagnéticas
Y aquí tenemos esa luz visible extendida para que se vea, para ver un poco más los valores de la luz visible. Luego los rayos infrarrojos, las microondas, la sonda radar y la sonda radio. La diferencia entre todas esas ondas es básicamente la forma que coge esa onda, es decir, en particular lo que llamamos la longitud de onda, la distancia que hay entre dos picos en la repetición del patrón de la onda, en su vibración. A la derecha ustedes ven que esa longitud de onda es corta y a la izquierda la longitud de onda es muy amplia. Bien. Y eso tiene una influencia, está relacionado, mejor dicho, con el nivel de energía de esas ondas. Lo veremos más para adelante. Entonces la teledetección, como la vamos a aplicar nosotros ahora en geografía, la vamos a basar en los estudios, en el estudio de las radiaciones electromagnéticas. La radiación es una forma de transmitir la energía. Las otras formas son la conducción. Si ustedes tocan un objeto caliente con su mano, poco a poco habrá un aumento de la temperatura en su piel por el fenómeno de conducción. Y la convección. Si calentamos una olla con agua, poco a poco el fondo de la olla se calienta, va a calentar el agua y el agua caliente se va a desplazar simplemente porque va a bajar de densidad, se va a desplazar hacia arriba, va a coger un movimiento vertical, mientras que el agua relativamente más fría dentro de la olla baja. Eso es el movimiento de convección que vemos también en los fenómenos atmosféricos, que vemos también en el manto, en el interior de la Tierra, que provoca al final la separación de las placas tectónicas en las dorsales. La radiación electromagnética son una forma de propagación de la energía, como por ejemplo la luz. La luz es una radiación electromagnética que sea emitida por un bombillo o por el sol. Es un tipo de radiación electromagnética. Podemos considerar esas radiaciones como un fenómeno ondulatorio, es decir, como una onda, y en ocasiones hablaremos de este fenómeno físico como partículas elementales que se llaman fotones. Depende simplemente de, digamos, el contexto, la explicación que queremos dar de lo que pasa con esas radiaciones. Entonces, en algunas ocasiones hablaremos de fotones y de forma general hablaremos de una onda. La onda electromagnética se define como una vibración de un campo eléctrico y de un campo magnético, es decir que aquí tenemos una ilustración, tengo una vibración del campo eléctrico ahí de manera vertical y en un plano perpendicular tenemos una vibración del campo magnético. Bien. Esa onda electromagnética la vamos a definir entonces por su forma, pero ¿cómo definirla por su forma? Pues podemos usar tres formas de definirla: su periodo, su frecuencia o su longitud de onda. Los tres están relacionados, es decir, que son tres formas de describir una misma onda. Bien, por ejemplo, si empezamos con el periodo T, que se expresa en segundo, ese periodo es el tiempo necesario en fracción de segundo generalmente para que uno de los componentes vuelva a su valor inicial. En términos marcianos significa que es el tiempo que pasa entre dos picos, entre la repetición de dos picos en esa vibración. Si tengo un periodo de 0.5 segundos, significa que esta onda tiene una forma de tal manera que
se repite el pico cada medio segundo. También puedo definir esa onda por su frecuencia nu, aquí en la letra griega, nu, en hercio. El hercio me da la información de cuántas vibraciones ocurren de esa onda en un segundo. Y tiene una relación con el periodo, es la inversa del periodo. Es decir, que yo voy a decir que, por ejemplo, una onda tiene 15 vibraciones por segundo. En este caso digo que la onda tiene una frecuencia de 15 hercios. La puedo definir también por su longitud de onda, lambda, que expresamos en metro o en lo submúltiple, es decir, en el micrómetro, nanómetro, etc. Un nanómetro corresponde a un metro que corto en 1000 millones de pedazos. Un pedazo equivale a un nanómetro. Un micrómetro es lo mismo, pero con un metro cortado en 1.000.000 de pedazos. Bien, esas tres formas de definir una onda se pueden relacionar en esta fórmula. Lambda es igual a la velocidad de la luz en el vacío, es decir, un poco menos de 300.000 kilómetros por segundo, multiplicado por el periodo. O lambda es igual a la velocidad de la luz en el vacío entre la frecuencia nu. Volvemos al espectro electromagnético. Estoy dentro de la parte visible por el ojo humano del espectro. Y vamos a coger una onda, digamos la que corresponde a ese color verde que tenemos en el centro. Y esa onda la puedo expresar de tres maneras. Puedo decir que tiene una longitud de onda de 550 nanómetros. Es decir, la distancia entre los dos picos. Puedo decir que tiene un periodo de 1.8 por 10 a la menos 15 segundos, es decir, una fracción mínima de un segundo. O puedo decir que tiene una frecuencia nu de 5.4 a la 10, por 10 a la 14 hercios. Es decir, que tiene muchas vibraciones cada segundo. La onda la vamos a caracterizar también por su polarización, es decir, en qué plano se da la vibración del campo eléctrico. En este caso se da en un plano vertical. Por lo tanto, decimos que la onda tiene una polarización vertical. Esto tiene poca importancia para la teledetección óptica, pero tiene mucha para la teledetección radar, porque al momento de emitir y de captar la onda radar, vamos a poder controlar su polarización. Y en función de cómo reaccionan los objetos frente a una polarización vertical u horizontal, vamos a poder reconocer el objeto en la imagen. Si vemos ahora esa onda, ese fenómeno, ya no como una onda, sino como una partícula elemental, entonces hablamos de un fotón, una partícula de luz o realmente vinculada con cualquier tipo de radiación. Aquí hay que conocer una pequeña fórmula que es muy sencilla, que es esta, que nos dice que la energía que carga la onda depende de la constante de Planck, que aquí la tienen expresada en Joule por segundo, multiplicada por la frecuencia nu. Es decir, que mientras más alta es la frecuencia, más alto va a ser el nivel de energía. Si seguimos o si volvemos aquí al espectro electromagnético, significa que estas ondas que tienen una longitud de onda corta y tienen también entonces una frecuencia alta, tienen muchas vibraciones por segundo. Son ondas que transportan un nivel de energía muy alto en comparación con las demás.
Mientras más alta es la frecuencia, mayor es la energía de esta onda. Bien. ¿Qué tipo de onda entonces tenemos en ese espectro electromagnético? Los rayos cósmicos, los rayos gamma que corresponden a una radiación emitida cuando se reestructura el núcleo de un átomo que es inestable, de esos que producen radioactividad. Los rayos X, que se dan esta vez por la reestructuración de los electrones dentro de un átomo o alrededor del núcleo de un átomo. Los rayos ultravioleta, que también son peligrosos porque pueden provocar una mutación, es decir, pueden alterar nuestro código genético. Gran parte de esos rayos ultravioleta no llegan hasta nosotros, se quedan en la capa de ozono, donde con su nivel de energía van a poder separar las moléculas de oxígeno para formar ozono, es decir, tres átomos de oxígeno enlazados químicamente. Una sola parte de los rayos ultravioleta, una mínima parte de los rayos ultravioleta B y de los rayos ultravioleta A llegan hasta nosotros, por eso es que tenemos que cuidarnos del sol. Y a partir de ahí, si nos acercamos a esta parte más grande de la luz visible, a partir de aquí terminan los rayos ultravioleta y entramos en la parte visible del espectro, en la parte que nuestros ojos pueden ver. Conclusión, los rayos ultravioleta no tienen ningún color, no son violeta, están más allá del color violeta. Por lo tanto, son invisibles para nuestros ojos. A partir de los 380 nanómetros realmente podemos empezar a captar esas radiaciones. Entonces, entre 400 y 500 nanómetros, más o menos, eso corresponde a el color azul y violeta, morado. De 530 a 570 estamos en el color verde y más allá estamos en el color rojo. Bien. Si seguimos más para allá, tenemos los rayos infrarrojos. Esta parte que queda cerca del color rojo lo llamamos los infrarrojos cercanos. Sería aquí en esta ilustración. Más para allá tenemos los rayos infrarrojos medianos. Y si seguimos aún más hacia la izquierda, vamos a tener rayos infrarrojos largos o que pueden ser térmicos. Bien. Térmicos significa que son radiaciones emitidas por los cuerpos. Cualquier cuerpo que tenga una temperatura positiva en el sentido de que está por encima del cero absoluto, es decir, cualquier cuerpo que está por encima de los menos 273 grados Celsius, emite radiaciones electromagnéticas. Se han visto películas de acción, entonces los militares de noche pueden ver con cámaras. Esas cámaras lo que captan son las radiaciones de infrarrojo térmico de los cuerpos. Lo mismo podemos hacer con nuestro sensor, que está, por ejemplo, a 20.000 kilómetros de distancia. Este sensor puede captar los infrarrojos térmicos de la Tierra, de cualquier objeto que está en la Tierra. Eso nos permite tener otras informaciones sobre esos objetos y poder caracterizarlos, poder reconocerlos. Y de hecho vamos a poder captar esos rayos infrarrojos térmicos de noche. Más para allá tenemos las microondas, las ondas radio, y entre esos dos grupos pues está, digamos, el espacio de las ondas radar.
las ondas que usamos también en satélite, que vamos en este caso a emitir y captar lo que fue reflejado, el eco reflejado por los objetos. En este caso no hablamos de reflexión, sino de retrodispersión. De los rayos ultravioleta a los rayos infrarrojos medianos, todo lo que vamos a captar con el sensor del satélite corresponde realmente a radiaciones emitidas por el Sol. Es decir, que el Sol emite todo ese tipo de ondas, a pesar de que vemos solamente una mínima parte. ¿Y qué vamos a hacer con el sensor? Vamos a tratar de captar lo que fue reflejado por los objetos en el límite aquí con los rayos ultravioleta y sobre todo más allá del color rojo. Vamos a captar los infrarrojos cercanos y los infrarrojos medianos, que nos van a dar muchas informaciones adicionales. ¿Qué puede pasar con una onda electromagnética? Aquí tenemos una onda incidente con una longitud de onda cualquiera. Entra en contacto con un objeto que está aquí en el centro. Este objeto, ¿qué puede hacer? Puede absorber la onda para transformar la radiación en calor, que luego puede emitir también a su vez unas ondas en infrarrojos térmicos. O la onda incidente puede pasar a través del objeto. En este caso hablamos de la transmisión. Es típicamente lo que sucede con un pedazo de cristal. Ese pedazo de cristal transmite la luz, lo que nos permite ver lo que hay del otro lado del pedazo de cristal. En este caso puede pasar algo, puede ser que la onda transmitida quede desviada, es decir, que no siga una línea totalmente recta, siga aquí con una línea recta pero desviada, con otro ángulo, por el fenómeno de refracción. Y puede pasar un tercer caso, que es el que más nos interesa, la reflexión. Es decir, la onda incidente entra en contacto con el objeto y queda reflejada en otra dirección. Bien. ¿Por qué nos interesa? Porque eso es lo que va a captar el satélite, las ondas reflejadas por los objetos. Si vemos, por ejemplo, una hoja verde, la estamos viendo verde no porque emite un color verde, es decir, si apago las luces, la hoja no emite ninguna radiación. La vemos verde de día esa hoja simplemente porque cuando recibe la radiación solar, refleja el color verde hacia nuestros ojos. Bien. En este caso estamos presentando lo que sucede con una reflexión, una transmisión directa. Decimos también especular. Es decir que si la onda llegó como un solo rayo de luz, siguiendo la línea recta, la reflexión también sigue aquí sigue con una trayectoria de línea recta y la transmisión también. Eso es típicamente lo que se da sobre un espejo. Viene la onda incidente y hay una reflexión en la dirección opuesta. Bien. Puede pasar el caso más común de una dispersión, es decir, que viene la onda incidente y la reflexión se va a hacer en muchas direcciones diferentes. En este caso, cualquier observador que esté aquí, ahí, va a captar una parte de la energía que fue reflejada por el objeto. Eso se da en particular cuando la superficie del objeto tiene rugosidad, tiene imperfecciones. Y también se puede dar una transmisión dispersa, que es lo que se da en los cristales translúcidos, que nos dan, digamos, una imagen borrosa del mundo que está detrás del pedazo de cristal. Bien. La superficie es rugosa, no vamos a extendernos mucho sobre eso, pero solamente ese criterio de Rayleigh nos dice que la superficie es rugosa en particular en función
de la altura de los objetos, claro, de la rugosidad del terreno, pero también tomando en cuenta la longitud de onda de la onda incidente. Entonces, una superficie es rugosa en función de la onda. Si la onda tiene una longitud de onda muy amplia, esta superficie va a parecer totalmente lisa y va a actuar de manera especular, como un espejo. Si la onda es muy corta, entonces esta superficie va a aparecer a lo mejor con rugosidad y va a provocar una dispersión en todas las direcciones de esa energía. Eso es importante, ¿por qué? Porque vamos a tener que tomar en cuenta el hecho de que las ondas no se comportan de la misma manera a pesar de que entra en contacto con los mismos objetos. Y eso queda bien marcado con la luz visible, tan solo con la luz visible. ¿Qué va a pasar con la luz visible? Si nos fijamos del cielo, el cielo coge un color azul y el sol lo vamos a ver de color amarillo. ¿A qué se debe eso? Se debe a la dispersión de Rayleigh. Aquí lo tienen en inglés. La dispersión de Rayleigh. Eso significa que las moléculas de aire que tienen un tamaño definido, cuando entran en contacto con las ondas más cortas de la luz visible, que es en este caso las ondas del color violeta y azul, van a provocar una dispersión en todas las direcciones. Entonces viene la luz del sol, esa luz está constituida de todo tipo de radiación y si nos quedamos solamente con la luz visible, ¿qué va a pasar? Viene entonces la luz del sol con el color azul, el color verde y el color rojo, para simplificar, los tres colores primarios. ¿Qué va a pasar con el color azul? Cuando entra en contacto con las moléculas del aire, de la atmósfera, esa energía azul va a quedar dispersa en todas las direcciones. En vez de seguir su trayectoria en línea recta, pues va a quedar dispersa en todas las direcciones, inclusive hacia mis ojos. Por eso es que donde sea que yo mire en el cielo, voy a ver un color azul. Estoy viendo la luz azul del sol que quedó dispersa en el cielo. Si el sol está, digamos, en esta esquina, emite sus rayos, la luz azul quedó dispersa en el cielo. Los únicos rayos que llegan de forma directa a mis ojos son las radiaciones que corresponden a la luz verde y a la luz roja, lo que queda. Conclusión, si yo mezclo verde y rojo, eso es importante, con colores aditivos, es decir, con los colores, por ejemplo, que tenemos en una pantalla, no los colores que usamos para la impresión. Si yo mezclo entonces rojo y verde, me va a dar el color amarillo. Por esa razón es que nosotros vemos el sol de color amarillo, cuando en realidad fuera de la atmósfera, en el espacio, tiene un color totalmente blanco. ¿Por qué? Porque emite de forma directa el azul, el verde y el rojo por igual. Bien. Hay otro tipo de dispersión que se llama la dispersión de Mie, que en este caso se da con partículas un poco más grandes que logran dispersar los tres tipos de onda. Es decir, que si aquí está el sol, viene el rayo, entra en contacto con esta partícula grande, que sería por ejemplo una gota de agua en suspensión o un núcleo de condensación. Las tres radiaciones, rojo, verde y azul, quedan dispersas hacia adelante.
En este caso el observador ve los tres colores que le llegan directamente a los ojos, es decir, que ve el azul, el rojo y el verde, que llegan hasta los conos que están en el fondo del ojo, y esos tres colores juntos dan el color blanco. Eso es típicamente la dispersión que se da en las nubes. Por eso que las nubes aparecen tan blancas, porque dispersan la luz solar, los tres colores primarios, hacia adelante. Y si estoy mirando en la dirección del sol y hay una nube en esa trayectoria, pues estoy viendo esa nube de manera muy blanca. Volvemos aquí con la dispersión de Rayleigh, que eso es muy importante para nosotros porque cuando los rayos del sol entran en la atmósfera, nos dice aquí esta ilustración que todo lo que corresponde a la luz azul va a quedar muy disperso. Es decir, que parte de esa energía queda dispersa en el cielo. Y llega de forma más directa solamente la luz verde hasta el color rojo. Bien. Ya explicamos entonces con eso por qué el cielo queda azul. Eso nos permite explicar también por qué en el atardecer, por ejemplo, el sol nos aparece de color rojo, simplemente porque cuando el sol se está acostando, los rayos tienen que atravesar una atmósfera más gruesa y por lo tanto la dispersión aumenta, es decir, que la dispersión toca el color azul y también gran parte del color verde. Entonces la única luz que nos llega de forma directa desde el sol hasta nuestros ojos es el color que queda, es decir, el color rojo. Bien. Aquí tenemos una ley física que se llama la ley de Wien, que nos dice que la longitud de onda que corresponde a la máxima energía que emite un cuerpo se relaciona con su temperatura. O sea, aquí hay una constante, no importa mucho para lo que hacemos ahora. Y aquí tenemos una temperatura que no queda expresada en la fórmula en Celsius, queda expresada en otra unidad que se llama el Kelvin. También tiene poca importancia, se podría expresar en Celsius. Es decir que si tomamos el Sol, esta es la curva de lo que se llama la emitancia del Sol, es decir, de las radiaciones que emite el Sol. Mientras más subimos, mayor es la cantidad de energía, aquí expresada en vatios. Y a medida que vamos subiendo hacia la derecha, aumenta la longitud de onda. Es decir que aquí, por ejemplo, tenemos en 0.4, que quedaría por aquí, la luz azul, 0.5 la luz verde, 0.6 la luz roja, ya que eso no está expresado en nanómetros, sino en micrómetro. Entonces 0.5 micrómetro es lo mismo que 500 nanómetros. Bien. ¿Qué nos dice esta curva? Nos dice que un cuerpo, un astro o cualquier objeto que se comporta de esta manera tiene un pico de emitancia, es decir que el tipo de onda máxima que emite queda por aquí. Y esto corresponde a qué, si nos fijamos abajo, corresponde a la luz verde, 0.55 realmente. Bien. Eso nos permite decir que si puedo ver el pico de emisión y conocer su longitud de onda, puedo calcular la temperatura de ese cuerpo. De esta manera es que sabemos que la temperatura del Sol en su superficie
anda por los 6000 Kelvin, que sería un poco menos de, sí, un poco menos de 6000 grados Celsius. Bien, sin tener que ir al sol para tomar muestra. Viceversa, sabemos entonces que un objeto como el Sol, que tiene una temperatura de 6000 Kelvin, tiene un pico de emitancia en la luz verde. Bien, justamente nuestros ojos son más sensibles a este tipo de radiaciones. Nuestros ojos están diseñados para ser muy sensibles y tener en realidad muchos conos para la luz verde en el fondo del ojo. ¿Por qué? Porque eso corresponde justamente a el pico de emitancia del Sol. Luego, la energía que el Sol emite en un nivel máximo en comparación con las demás radiaciones. Entonces, si quiero captar la luz emitida por el Sol y reflejada por los objetos, obviamente tengo que crear un sensor que capta una banda alrededor de ese valor de 0.5 micrómetro. ¿Por qué? Porque voy a captar mayor cantidad de energía y va a ser más fácil dibujar una imagen que sea en mi cerebro o que sea en un sensor. Bien. Aquí tenemos la curva de un cuerpo que tiene una temperatura de 300 Kelvin. 300 Kelvin equivale más o menos en, digamos, 27 grados. ¿Cuáles son los cuerpos que tienen una temperatura media de 27 grados? Típicamente la Tierra. La Tierra tiene mucha variación de temperatura en función de la latitud, pero de forma general la Tierra en promedio tiene una temperatura de, digamos, 20-25 grados Celsius. Con esa ley de Wien, entonces, podemos decir que un cuerpo como la Tierra tiene un máximo de emitancia de radiaciones alrededor de los valores de 8 a 10 micrómetros. Es decir, que si quiero captar las radiaciones que emite la Tierra, voy a tener que crear un sensor que es capaz de captar las radiaciones que andan por los 8 a 10 micrómetros. Y justamente tenemos ese tipo de sensor, es el sensor que capta los infrarrojos térmicos. Bien. Entonces, esas radiaciones pueden ser emitidas en función del calor del objeto, que sean las radiaciones térmicas de la Tierra o que sean las mismas radiaciones solares, o pueden ser reflejadas por un objeto, que es lo que generalmente vamos a tratar de captar con un sensor satelital, es decir, las radiaciones que reflejan los objetos en base a la energía que llegó desde el Sol. Si volvemos al tema de la teledetección térmica, y para introducir unos términos, digamos, una parte de vocabulario, la Tierra dijimos que emite sus propias radiaciones, que podemos captar hasta de noche, que son los infrarrojos térmicos. En ese caso, esas ondas quedan emitidas, dispersas en todo el espacio superior, es decir, que van hacia arriba. Y lo que capta el sensor es lo que llamamos la radiancia, la energía emitida por la Tierra. Esa radiancia la vamos a expresar en vatio por metro cuadrado, es decir, por una unidad de superficie, por micrómetro, es decir, por un tipo de onda. Aquí estamos hablando de una longitud de onda definida. Y hay que notar que parte de esas ondas van a interactuar con la atmósfera. Resulta que esas ondas de infrarrojo térmico son ondas bastante largas, reaccionan poco
con las moléculas del aire. Entonces vamos a tener una imagen que necesita pocas correcciones. En el caso de la teledetección óptica, que es el caso más común, que son las bandas que nosotros vamos a trabajar, ¿qué sucede? Primeramente vamos a contar con la energía, las radiaciones emitidas por el Sol. En este caso hablamos de la emitancia del Sol. Emitancia espectral cuando nos enfocamos solamente en una parte del espectro, por ejemplo la parte visible. La energía que llega a la superficie terrestre se llama la irradiancia. Se expresa de nuevo en vatio por metro cuadrado por micrómetro. Y la onda que va a quedar reflejada por los objetos dependiendo de la naturaleza del objeto y que llega al sensor del satélite de nuevo coge el nombre de radiancia. ¿Qué pasa en el caso de la teledetección óptica? Resulta que la onda emitida por el Sol tiene que penetrar una primera vez la atmósfera. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener en particular una dispersión de la luz azul, lo que va a alterar, digamos, nuestra imagen. Entra en contacto esa luz con los objetos que están en la superficie. Dependiendo del tipo de objeto va a reflejar una parte de esas ondas que fueron emitidas por el Sol. Y la parte reflejada, digamos que queda dispersa en muchas direcciones. Una parte vuelve al sensor del satélite. ¿Qué pasa cuando se va la onda? De nuevo interactúa con la atmósfera y de nuevo hay una dispersión en particular de la luz azul. Entonces eso tendremos que tomarlo en cuenta. A la hora de ver la imagen satélite hay que hacer unas correcciones para tratar de corregir ese efecto de dispersión de Rayleigh, de la dispersión de la luz azul. ¿Por qué hablamos de vatio por metro cuadrado, por micrómetro y hasta por estéreo-radián? Estéreo-radián es un ángulo no plano, sino un ángulo en 3 dimensiones, lo que llamamos un ángulo sólido, que nos dice qué tan abierto o cerrado está el sensor, o sea, qué área va a cubrir en el terreno. Pues justamente por eso, porque la superficie corresponde aquí a la superficie de una celda del sensor. Una celda es básicamente un elemento del sensor que va a permitir crear un píxel en la imagen. Entonces aquí están los metros cuadrados. Estéreo-radián están aquí, depende de un ángulo de apertura del sensor. Ese ángulo en 3 dimensiones, ese ángulo sólido, puede ser más cerrado o más abierto dependiendo de, en particular, el lente del sensor. Bien. Y en vatio, ¿por qué? Porque estamos midiendo una potencia reflejada por el objeto hacia el sensor. Bien. Aquí un pequeño ejemplo con la luna. Ustedes ven que este lado de la luna queda expuesto a los rayos del sol, por eso aparece tan claro. Sin embargo, esta parte de la luna no queda totalmente oscura. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene la luz que nos permite ver esa parte de la luna? Es decir, que si no hay fotones que entran en contacto con este lado de la luna, eso debería ser totalmente oscuro y no lo es. La respuesta, ¿cuál es? Simplemente hay rayos solares que entran en contacto con la Tierra. Los objetos de la Tierra dijimos que van a reflejar parte de esa luz hacia arriba, hacia el espacio. Entonces parte de esa luz vuelve a entrar en contacto con la Luna. Y luego esos fotones pueden, digamos, rebotar de nuevo, quedar reflejados y volver hacia la Tierra, es decir, hacia nuestros ojos.
Es decir, que los fotones salen del Sol, entran en contacto con la Tierra, vuelven a la Luna y de nuevo a la Tierra. Bien. No me voy a extender mucho sobre esto, simplemente eso retoma lo que estaba diciendo, es decir, que el flujo de energía se expresa en vatio por metro cuadrado por estéreo radián y por micrómetro, es decir, dependiendo de la banda espectral, digamos, de la longitud de onda que nos interesa. ¿Y eso depende de qué? Entonces, de la superficie terrestre, de la apertura del sensor, de la longitud de onda y de la naturaleza del objeto, lo que llamamos su firma espectral. Eso es algo muy importante para nosotros. ¿Por qué? Significa que cuando vamos a captar la energía desde el satélite, por parte, la energía que captamos depende del objeto. Eso nos va a permitir entonces caracterizar ese objeto. Es lo mismo que hacen nuestros ojos y nuestro cerebro. Cuando captamos un paisaje con nuestros ojos, estamos viendo diferentes colores. Es decir, que en realidad nuestros ojos están captando diferentes longitudes de onda. Y eso es lo que nos permite decir que ese objeto, por ejemplo, es una vegetación porque lo estoy viendo verde. O que aquel objeto es el mar porque lo estoy viendo azul. Entonces, nosotros vamos a hacer lo mismo con el sensor. Aquí tenemos los tres colores primarios, rojo, verde y azul. Y la combinación de esos colores, por ejemplo, rojo y verde da el color amarillo. Rojo, azul y verde juntos da el color blanco. La ausencia de cualquier onda nos deja el color negro. Bien. ¿Qué va a pasar con los objetos? Ahí es que vamos a hablar de la firma espectral, de cómo se comporta un objeto cuando queda iluminado, irradiado por las radiaciones del Sol. Nos vamos a enfocar solamente en los tres colores primarios. La onda azul, que tiene una longitud de onda corta. La onda verde tiene una longitud de onda un poco más larga. Y la onda roja. Este objeto, aún no vemos su color, no sabemos cuál es su color, lo vamos a ver después. Tiene la particularidad por su composición química de absorber el color azul. Bien. Si absorbe el color azul, refleja solamente entonces el color verde y el color rojo. Eso es lo que capta mi ojo o el sensor del satélite. Si estoy viendo ese objeto con las ondas roja y las ondas verde, estoy viendo entonces el objeto de color amarillo. Bien. Eso es la firma espectral de este objeto. Es un objeto que tiende a absorber el color azul y a reflejar el color verde y rojo. Adicionalmente, esa firma espectral la podemos extender a la luz que no es visible. En ese caso no hablamos de luz, hablamos de radiación. Podría ser, por ejemplo, los infrarrojos cercanos. En este ejemplo, este objeto tiene la particularidad de reflejar también los infrarrojos cercanos. Pero podría ser con otro objeto, que otro objeto transmitiera solamente esa radiación o la podría absorber. Todo eso depende del tipo de objeto y eso es lo que nos permite con nuestros ojos reconocer el objeto. Aquí tenemos entonces la firma espectral de varios objetos. Aquí en azul el agua clara. Aquí en verde la vegetación. De este color anaranjado los suelos secos, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la reflectancia, es decir, de la luz que le llega al objeto, de la luz solar que entra en contacto con el objeto,
qué porcentaje queda reflejado. Si queda reflejado va a poder ser captado por el satélite. Si empezamos con el agua, por ejemplo, pues vemos que el agua tiene un pico alrededor de 0.5. Si se acuerdan, 0.5 todavía era la luz azul. Es decir, que el agua tiende a reflejar un poco más la luz azul. Aquí estamos de nuevo a micrómetro. 0.5 micrómetro refleja más la luz azul, un poco el verde también, y mientras más aumenta la longitud de onda, menos refleja esas ondas. Es decir, que en particular el color rojo, el agua tiende a absorberlo. Por eso es que el agua se ve generalmente de color azul o una mezcla, digamos, de azul y verde, porque tiene esa particularidad física por las moléculas de agua. Si seguimos con la vegetación, pues vemos aquí una curva muy particular. Obviamente es una curva promedia de la vegetación. Cada vegetación va a tener una curva un poco diferente. Pero esta curva promedia nos dice que la vegetación en el color azul lo absorbe prácticamente todo. Es decir, que refleja muy poco de esa luz azul. ¿Lo absorbe para qué? Para hacer su proceso de fotosíntesis. Aquí tenemos un pico de reflectancia. Significa que aquí este tipo de onda queda reflejado un poco más que la luz azul. Esa onda que corresponde aquí justamente a la luz verde. Por eso es que las hojas nos aparecen verde, porque las hojas reflejan un poco más el color verde y absorben el color azul y el color aquí, ustedes ven que vuelve a bajar, el color rojo. Esta es la firma espectral de la vegetación en la parte visible. Absorbe el azul, absorbe el rojo, refleja un poco más el color verde, por eso nos aparece verde. ¿Qué va a pasar más allá de la luz visible? Ustedes ven que ahí tenemos un pico enorme. Estamos en los infrarrojos cercanos, en inglés near, cercano. Significa que la vegetación, si la vemos en la banda de infrarrojo cercano, va a aparecer con valores muy altos, porque tiende a reflejar la mitad de las ondas infrarrojo cercano que le llegan. Bien. Esas son las características, por ejemplo, de un objeto que es la vegetación. Aquí tenemos entonces lanzatocho en la banda azul. Bien, ustedes ven que en Samaná tenemos mucha vegetación, por lo tanto, los valores de cada píxel van a ser generalmente bastante bajos. ¿Por qué? Porque la vegetación cuando recibe la luz solar la absorbe. Tenemos la misma imagen, misma fecha, simplemente estamos viendo aquí Samaná en la banda infrarrojo cercano. La vegetación tiene la particularidad de reflejar mucho los infrarrojos cercanos, por eso la península de Samaná parece tan clara ahora en la imagen. Los valores son muy altos. Los valores de reflectancia son muy altos. Bien, y termino con esto. Esta imagen es de otra fecha, pero sí es sobre la misma zona de Samaná. Tenemos la banda de infrarrojos térmicos, es decir, que ahí estamos midiendo con el sensor solamente las radiaciones emitidas por los cuerpos en función de su temperatura. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues muchas nubes que aparecen de color muy oscuro y la superficie terrestre que aparece de color claro. ¿Por qué? Simplemente porque esas nubes que están altas en la atmósfera son muy frías en comparación con la temperatura del suelo de la superficie de Samaná. Entonces,
En estos dos ejemplos estamos haciendo teledetección óptica. En este ejemplo estamos haciendo una teledetección, térmica, de infrarrojos térmicos. Bien, me paro aquí y seguimos ahora en un momento con las resoluciones de un sensor.